En primer lugar, bueno, me gustaría, bueno, comentar con vosotros cuáles van a ser los principales temas, o mejor dicho, las principales cuestiones a tratar, ¿no? Vamos a hacer primero una presentación de esas pautas generales 4, 5 y 6 del DUA. A continuación, bueno, abundaremos en cada una de ellas, ¿no? En la 4, por proporcionar múltiples medios físicos de acción. En la 5, proporcionar opciones para la expresión y hacer fluida la comunicación. Y por último, la sexta pauta, bueno, centrada en proporcionar opciones para las funciones ejecutivas. En primer lugar, bueno, deciros que la asignatura en la que estamos ahora mismo inmersos versa sobre todo, como ya sabéis, sobre el principio 2 del diseño universal de aprendizaje. Aquí, bueno, se van a ofrecer las pautas del DUA para proporcionar precisamente eso, distintas o múltiples formas de acción, de involucrar al alumno y de expresión de su aprendizaje. En este tema nos vamos a enfocar en presentar en general este principio 2 del DUA y sus distintas pautas, de manera que bueno, podamos ir profundizando en ella y podamos bueno, ver cómo se plantea, ¿no? Cómo se presenta toda esta cuestión, ¿no? ¿Qué objetivos perseguimos con este tema? En primer lugar, que seamos capaces de comprender las principales características que bueno, tienen las distintas formas de acción y de expresión por parte de los alumnos, por parte bueno, de los estudiantes, a través de un diseño universal de aprendizaje. Es decir, qué características tienen esas formas de acción y de expresión. También, bueno, que seamos capaces de conocer esas tres pautas a las que me refería antes, ¿no? La 4, 5 y 6 del diseño universal de aprendizaje. Y sobre todo, que tengamos una primera visión de conjunto, una primera visión global del principio 2 del DUA. Y por supuesto, bueno, que empecemos a interiorizar pues cuáles son las principales características de esas distintas formas de actuar, de esas distintas formas de expresarse en el aula por parte del profesor y por parte de los estudiantes. Bien, pues decir en primer lugar que bueno, toda esta información que recogemos aquí pues surge, como ya hemos dicho, del CAS, ¿no? El CAS comenzó a trabajar hace ya pues 35 años aproximadamente para poder desarrollar distintas formas de facilitar a los estudiantes que tenían pues discapacidad de acceso al currículum y bueno pues los primeros años pues se centraban sobre todo sus trabajos en adaptarse, ¿no? O ajustarse a sí mismos, es decir, que los alumnos pudiesen superar sus discapacidades para poder, digamos, aprender siguiendo un currículum ordinario. Entonces, ¿en qué se centró? Pues en la tecnología que daba apoyo, ¿no? Digamos, herramientas que compensaban distintas cuestiones, por ejemplo, el corrector ortográfico, ¿no? Y distintos software, ¿no? Que permitiesen, pues, desarrollo de habilidades, ¿no? Pero claro, también, bueno, pues el CAS se da cuenta de que el enfoque era muy limitado, ¿no? Es decir, eclipsaba el papel crítico que debe tener el entorno a la hora de determinar quién es la persona discapacitada. De ahí que, bueno, ya a finales de los 80, pues trasladase un poco el enfoque hacia el propio currículum, hacia las limitaciones que, bueno, que se van planteando, ¿no? Es decir, cómo esas limitaciones incapacitan a los estudiantes y no al revés, cómo los estudiantes están incapacitados para aprender. No, mire usted, aquí lo que tenemos que ver es dónde está la limitación curricular, ¿no? Y eso, bueno, pues fue un giro que parece muy simple, pero que al fin y al cabo, pues, llevó a una conclusión muy clara, ¿no? El peso de la adaptación tiene que caer sobre el currículum, no sobre el estudiante. Es decir, no tenemos que culpabilizarlo encima por tener alguna dificultad o algún modo distinto de aprender. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los currículums no se adaptaban a las diferencias individuales que tenían los estudiantes, ¿no? De ahí que, bueno, nos enfoquemos más en esa visión. Deciros bueno, pues que si nos centramos en este principio 2, que consiste, como sabéis, en proporcionar múltiples formas de acción y expresión, pues podemos poner de manifiesto cómo los estudiantes van a diferenciarse en las formas en las que pueden navegar por un entorno de aprendizaje concreto y cómo pueden expresar lo que han aprendido o lo que saben, ¿no? Es decir, personas que tienen pues alteraciones
importantes del movimiento, por ejemplo, una parálisis cerebral, o personas que pues, puedan tener dificultades, digamos, estratégicas o organizativas, ¿no? Como pueden ser trastornos de la función ejecutiva, ¿no? O, por ejemplo, pues estudiantes que tienen pues, barreras en el idioma, ¿no? Pues dependiendo de cuáles sean, ¿no? Pues se van a aproximar de un modo muy diferente al estudio, ¿no? Al aprendizaje en general. Algunos se podrán expresar muy bien con un texto escrito, pero no serán capaces a lo mejor de hacerlo de forma oral. O al revés, ¿no? Oye, yo me expreso muy bien de forma oral, pero por escrito pues tengo más dificultades, o bien motoras, o bien de psicomotricidad fina, o bien de otro tipo, ¿no? También tenemos que tener muy presente que, bueno, que la acción del alumno con los materiales curriculares y la expresión, pues precisan de una estrategia importante, de una estrategia variada y también de una organización importante, ¿no? Que es algo, bueno, que tenemos que tener presente. No hay un medio de expresión mejor que otro, ¿no? No hay un medio de acción mejor que otro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues dar distintas opciones. Distintas opciones para que los estudiantes se puedan expresar o puedan actuar del modo que mejor se sientan, del modo que mejor puedan hacerlo según sus características biopsicológicas o según sus formas de aprender, ¿no? En definitiva, que seamos capaces de proporcionar distintas opciones para que actúe, para que exprese el estudiante su aprendizaje, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a llevar a cabo el aprendizaje? ¿Por qué? Pues porque cada persona tiene sus propias habilidades, tanto estratégicas como organizativas, que le van a permitir expresar lo que sabe. Lo cual no quiere decir que si no le damos esa herramienta no sepa. Es decir, no, es que yo no me expreso bien oralmente y me ha pedido el profe que yo haga una exposición oral. Y claro, es que este alumno no sabe porque no se ha expresado bien, ¿no? Perdona, pídeselo por escrito o pídeselo con un pictograma o pídeselo de otra forma, ¿no? Es en lo que se basa, ¿no? Un poco la visión del DUA, ¿no? Aquí, bueno, comparto con vosotros esta presentación, ¿no? En la que vemos, bueno, pues distintas, como decía, distintas formas de expresión que, bueno, pues están basadas en esas pautas del diseño universal de aprendizaje, ¿no? La primera pauta, que ya la visteis, usar múltiples formas de presentación, ¿no? Es decir, proporcionando opciones para la percepción, proporcionando opciones de lenguaje y de símbolos, proporcionando opciones para la comprensión, o, digamos, ya lo que sería la pauta 3, que también la habéis visto, más relacionado con las formas de motivación, ¿no? De implicación en el aula, ¿no? Y, por supuesto, esta segunda pauta, que es de la que vamos a hablar, que es poder usar distintas formas de acción y de expresión por parte de los estudiantes. Bien, deciros que el diseño universal de aprendizaje es un marco que va a buscar promover aprendices expertos en los entornos de enseñanza. Volvemos a una visión que ya hemos dado, ¿no? A lo largo de los apuntes, ¿no? Los currículos inflexibles, es decir, talla única para todos, pues no son válidos, es decir, no funcionan. Es decir, esos currículos inflexibles van a generar barreras que van a impedir que los alumnos aprendan. Es decir, bueno, los estudiantes que están, digamos, en los extremos, ¿no? Un alumno con alta capacidad, un alumno, digamos, superdotado, ¿no? O en el otro extremo, alumnos con discapacidad, son especialmente vulnerables a esos currícula talla única. Los currícula talla única, claro, están hechos para la media, pero no todos somos la media. Es más, incluso los que están en la media tienen distintas formas de percibir y de procesar y de expresar su aprendizaje. Por tanto, es muy posible que tanto si estamos en los extremos como si estamos en la distribución normal de la población, en la media, pues nuestra capacidad de expresar, de actuar sobre lo que aprendemos, se pueda ver mermada. Hay muchos ambientes, como pueden ser las universidades, los colegios, donde, digamos, la variabilidad de las personas no es la excepción, es la norma. Yo no he visto entornos en mis años de docente en la universidad donde vea a todos los alumnos iguales. Siempre veo a gente muy dispar.
Por tanto, hacer un diseño curricular para esa media imaginaria, porque realmente no existe, es un error. Es un gran error porque no nos va a conducir a nada bueno, ¿no? Al menos en tanto en cuanto, bueno, pues obtener éxito respecto al aprendizaje. Es decir, esos currículos van a fracasar porque, claro, no van a dar oportunidades justas a los estudiantes, no van a dar oportunidades equitativas para aprender, porque van a excluir a aquellos que tienen distintas capacidades, distintos conocimientos previos, distintas motivaciones que no van a estar en ese criterio, como decíamos, ilusorio, ¿no?, del promedio, ¿no? Entonces, el diseño universal del aprendizaje va a ayudarnos a tener en cuenta esa variabilidad de estudiantes y nos va a sugerir, pues, ser flexibles en los objetivos, en los métodos, en los materiales que usemos y, sobre todo, en la evaluación, a través de la cual vamos a valorar si nuestros alumnos aprenden o no, de manera que podamos satisfacer sus necesidades. Por tanto, el diseño de un currículum basado en el DUA tiene que tener presente esto, tiene que tener presente pues toda esa variabilidad que tiene que ser atendida, todas esas necesidades, atendiendo, bueno, pues a esos cambios que tenemos que hacer si no están bien diseñados desde el principio, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, promociona o qué es lo que más resalta el diseño universal del aprendizaje? Precisamente la flexibilidad de los diseños curriculares, desde el principio. De manera que seamos capaces de permitir a los estudiantes actuar, interaccionar con el currículum, interaccionar con los contenidos, con los docentes, con los discentes, en definitiva, expresar cómo aprenden y qué aprenden y cuánto aprenden. Por tanto, es muy interesante que tengamos presente pues, los tres principios que vienen representados aquí en esta rueda, ¿no? Es decir, tanto el principio 1, relativo más a la representación, es decir, cómo percibimos la información, como también en todo el aspecto del lenguaje y los símbolos nos van a ayudar a integrar esa información y cómo hay distintas formas de comprensión, ¿no? El principio 3, que también lo habéis visto ya, relativo a la implicación, a la motivación, ¿no? A las distintas formas de implicación como son, digamos, factores que influyen como el interés, captar el interés del alumno, la persistencia, la autorregulación, lo cual está muy relacionado con las estrategias metacognitivas que también veremos en este tema, ¿no? Y por último, el principio 2, que es del que vamos a hablar aquí, relacionado con la acción, con la expresión de cómo aprendemos. Entonces, van a responder al cómo se aprende, cómo aprende cada cual. ¿Cuál es el, digamos, el distinto modo que podemos proporcionar, los distintos modos que podemos proporcionar a nuestros estudiantes en relación a distintos medios físicos de acción, a distintas formas de expresión y de comunicación y a lo que suponen las funciones ejecutivas? Aquí cobra pues una relevancia muy importante, bueno, las redes cerebrales, ¿no? Las redes cerebrales y bueno, cómo ello influye en el aprendizaje, ¿no? Se basa toda esta investigación de los principios generales del diseño universal del aprendizaje, está muy fundamentada en la neurociencia, ¿no? Los tres principios, tanto el primero como el segundo como el tercero, ¿no?, pues están inspirados en el conocimiento de que nuestro cerebro pues, se compone de distintas redes neuronales, es decir, son tres redes que son distintas y que se usan en el proceso de aprendizaje, como son, esa que veis ahí, las de reconocimiento, las estratégicas y las afectivas. Por tanto, las pautas que vamos a ver ahora van a alinear estas redes con los tres principios, ¿no? Los principios de reconocimiento con representación, de estrategia con acción y expresión y afectiva, ¿no?, con la implicación. Nosotros en este tema nos vamos a enfocar en esa segunda, ¿no?, en la estratégica con acción y expresión por parte del alumno, ¿no? Y claro, que tengamos esta base empírica, basado en la neurociencia, nos va a dar una base sólida para, digamos, una vez que comprendemos cómo procesa el cerebro, cómo vamos a ser capaces después de, partiendo de ese conocimiento epistemológico, ¿no?, pues realizar una planificación educativa, una planificación o un diseño
del proceso de enseñanza-aprendizaje basado en esas distintas formas de percibir y en esas distintas redes de, bueno, de conocimiento, redes estratégicas y, como hemos dicho, redes afectivas, ¿no? La neurociencia da paso, digamos, a un término que se ha utilizado mucho en los últimos años, que es la neuroeducación. Al fin y al cabo, la neuroeducación lo que busca es encender la llama de la emoción en el estudiante. ¿Por qué? Pues porque la emoción conduce a la curiosidad y la curiosidad conduce a la atención. Es decir, por muy dispersos que seamos o que sea un estudiante, el momento que seamos capaces de captar su atención a través de la curiosidad, lo tenemos ganado. Es decir, ahí, en esa tercera red, las redes afectivas, ¿no? Es donde tenemos también mucho que hacer y que decir los docentes cuando hacemos los diseños curriculares. Bueno, como hemos dicho, es decir, no hay un único modo de realizar una tarea o de expresar, digamos, un aprendizaje que hemos realizado que sea bueno pues para todo el mundo, ¿no? Es decir, que digamos que cada uno expresa, cada uno actúa o realiza dependiendo de sus características personales. Por tanto, nosotros como docentes es muy importante que demos opciones, es decir, que proporcionemos distintas opciones para llevar a cabo las tareas que implican un aprendizaje y sobre todo la forma de expresar que se ha alcanzado el objetivo o que se ha aprendido. Entonces la pregunta sería la siguiente, es decir, ¿cómo podemos llevar este principio, ¿no?, de aprendizaje, el segundo principio del diseño universal del aprendizaje, a la práctica, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos incorporarlo a los procesos de enseñanza-aprendizaje? Pues para ello se definen 3 pautas, que son la pauta 4, 5 y 6, centradas en esto que vemos aquí en esta tabla, ¿no? Es decir, es a través de aplicar estas pautas cuando vamos a poder alcanzar ese objetivo que os digo de que los estudiantes sean capaces de valerse de distintas formas de actuar, de distintas formas de expresar cómo aprenden, qué aprenden. Claro, eso va a facilitar que el docente tenga feedback de cómo aprende el alumno. Es decir, si está aprendiendo o no está aprendiendo. Y, por supuesto, darle herramientas para evaluar su aprendizaje, ¿no? Si nosotros no somos capaces como docentes de implementar procesos de diseños didácticos, ¿no?, que permitan distintas formas de actuar al alumno, distintas formas de expresar su aprendizaje, vamos a estar, corriendo un peligro serio y es perdernos que realmente está aprendiendo, con lo cual estaremos posiblemente castigando al alumno con un suspenso o diciéndole que no vale o que mira, dedícate a otra cosa, ¿no? Qué injusto, ¿verdad? Pues eso ha ocurrido y ocurre hoy en día, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues basarnos en estas 4 pautas que son, la primera de ellas, pues proporcionar distintos medios físicos de acción. Pues, por ejemplo, proporcionar distintos métodos de respuesta, ofrecer distintas posibilidades para que los alumnos interactúen con los materiales didácticos, ya sean materiales impresos o ya sean materiales, multimedia, o ya sean materiales, digamos, audio, ¿no?, audio descrito, o ya sean materiales, es decir, tenemos grandes posibilidades o distintas posibilidades que hay que ofrecer a los estudiantes. También que seamos capaces de integrar el acceso a herramientas, es decir, a tecnologías de asistencia que permitan complementar, ¿no? La pauta 5 se centra en proporcionar distintas opciones para expresar y para hacer fluida la comunicación por parte del alumno y también por parte del profesor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Pues utilizar distintas formas de comunicación, distintos medios de comunicación. Aquí nos tenemos que apoyar en lenguaje verbal, lenguaje no verbal, lenguaje escrito, lenguaje verbal. Hay múltiples formas de comunicación que veremos en el siguiente tema. También, pues usar distintas herramientas que me ayuden a componer, a construir el aprendizaje. Aquí tienen mucho que decir las estrategias. Y, por supuesto, incorporar distintos niveles que vayan increciendo, ¿no?
niveles graduados de apoyo a los procesos de aprendizaje en función de cómo se van necesitando. Por último, la pauta 6 se centra en proporcionar opciones para las funciones ejecutivas. Por ejemplo, pues guiar el establecimiento de metas adecuadas, es decir, que podamos establecer metas que nos permitan, retroalimentarnos, ¿no? Apoyar también, pues la planificación y el desarrollo de esas estrategias. Aquí tiene mucho que decir la metacognición. Veremos las distintas estrategias metacognitivas como la metamemoria, metalectura, metaescritura, metaatención. Nos basaremos en eso. También, facilitar la gestión de la información y de recursos, ¿no? Y por último, pues mejorar la capacidad para poder hacer un seguimiento de los avances. Aquí tienen mucho que decir también, las herramientas de evaluación que podemos utilizar como docentes. Bien, pues ¿cómo se organizan estas pautas, no? En primer lugar, deciros, pues que como podéis imaginaros, las pautas del DUA están organizadas pues acorde a los 3 principios de los que hemos hablado, ¿no? Representación, acción y, implicación, ¿no? Es decir, representación, acción y expresión y implicación. Se van a organizar de distintas formas, dependiendo de, el propósito, la representación. Pero claro, el contenido va a ser importante, ¿no? Los principios, como sabéis, están divididos en pautas y cada una de esas pautas van a tener un conjunto de puntos de verificación. Es decir, se van a organizar desde, principio, es decir, de menor nivel de detalle a más nivel de detalle, ¿no? Y de ahí a pauta, ¿no? Es decir, los puntos de verificación, de que van a ser de mayor nivel de detalle de lo que sería el principio, ¿no? El principio es una visión general, ¿no? De menor detalle y la pauta es un punto de verificación de mayor nivel de detalle, ¿no? ¿Cómo las tenemos que utilizar? Bueno, pues es muy importante que nosotros seleccionemos las pautas y las apliquemos al diseño curricular según vaya correspondiendo, ¿no? Pero sí es muy importante que tengamos claro que las pautas no son la receta mágica, ¿no? No es de, pues nada, voy a aplicar la pauta 2, voy a aplicar la pauta 3, no es el caso, ¿vale? Es decir, son, pues un conjunto de estrategias didácticas que van a, poderse emplear para poder superar esas barreras que van a tener la mayoría de los currículum que se han diseñado, ¿no? Y nos van a servir para crear las bases que permitan, pues, distintas opciones, que permitan la flexibilidad que hace falta para poder proporcionar a los estudiantes distintas formas de aprendizaje. Claro, ¿qué ocurre? Pues que en muchos casos nos podemos encontrar con que, pues sí, pues ya estamos utilizando algunas de esas pautas, ¿no? Incluso de un modo inconsciente en nuestra praxis diaria, ¿no? Pero sí es importante que tengamos presente que las pautas no las tenemos que aplicar únicamente a una parte del currículum, ni que solo la tenemos que usar con algunos estudiantes. Mira, la voy a usar con este que tiene una discapacidad de tal, con este otro que tiene altas capacidades. No, es decir, lo ideal es que, las pautas se utilicen para evaluar, para planificar los objetivos, las metodologías, los materiales y todos los métodos que tengamos o las estrategias de evaluación que tengamos, con la finalidad de ir creando un entorno de aprendizaje que sea completamente accesible para todos. Es decir, que dependiendo de cómo aprenda cada uno, pues vaya usándose una u otra pauta, uno u otro modo de expresión y de acción. Es decir, esa es la forma en la que tenemos que percibir las pautas, no como la receta mágica, no como el bálsamo de Fierabras, ¿no? De la que se hablaba en Don Quijote de la Mancha, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar con estas pautas, ¿no? Como sabéis, el principio 2 de proporcionar múltiples formas de acción y expresión sobre el que versa este tema, se centra en el cómo del aprendizaje, es decir, es sobre lo que vamos a hablar en estas pautas, ¿no? Y hablando de esta primera pauta, de la pauta número 4, pues me gustaría deciros en primer lugar que, hace referencia a proporcionar, varios métodos de respuestas, ¿no? Proporcionar distintas opciones para la interacción física con los materiales, ¿no? Que sería la pauta general, la pauta 4, proporcionar múltiples medios físicos de acción,
Bueno, pues la primera sería proporcionar varios métodos de respuesta. ¿Pero a qué nos referimos con eso de proporcionar distintas opciones para la interacción física, ¿no? Pues por supuesto, siempre recurrimos a la idea del libro de texto, ¿no? O a la idea de los workbooks, ¿no? O los libros de ejercicio, ¿no? Que van a ser normalmente en formato impreso. Bueno, eso me van a dar pues una visión muy limitada, es decir, me van a proporcionar medios muy limitados para yo interaccionar con el material, ¿no? O para navegar a través de él, ¿no? ¿Cómo? Pues, por ejemplo, pasar páginas. Bien, es una forma de interaccionar. Yo cojo el dedo y lo muevo así hacia el lado, ¿no? O escribir en los espacios que están puestos para interactuar, para escribir, ¿no? Bien, bueno, también ocurre eso pues con algunos programas multimedia, ¿no? Que, bueno, van a dar, digamos, una forma limitada también de navegación o de interacción con el material, ¿no? Oye, pues uso el Yeti o uso el teclado, ¿no? Claro, esa limitación me puede suponer una barrera. Si yo soy pues, un estudiante que tenga algún tipo, por ejemplo, de discapacidad física. O, por ejemplo, oye, pues si soy ciego, soy invidente, o tengo una disgrafía. O, oye, yo necesito distintos modos de apoyos para poder realizar funciones ejecutivas, ¿no? Por tanto, es muy importante que proporcionemos a nuestros estudiantes materiales con los cuales, bueno, todos puedan interactuar, no solamente aquellos que no son ciegos, no solamente aquellos que no tienen dificultad motora, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando los materiales curriculares tienen un diseño adecuado, pues van a proporcionar pues una interfaz que sea compatible con distintas tecnologías de apoyo, a través de los cuales pues esas personas que van a tener dificultades motoras, por ejemplo, van a poder navegar o van a poder expresar lo que saben, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues permitir la navegación a través de conmutadores, ¿no? Que se puedan activar por voz o a través de teclados expandidos, ¿no? O otro tipo de productos o de tecnologías de apoyo que haya, ¿no? Por tanto, bueno, ese primer subgrupo, ¿no? Ese que sería el primer punto de verificación, que sería el 4.1, proporcionar varios métodos de respuesta, pues sería, bueno, pues el primer punto de verificación que tendríamos que tener presente, ¿no? Es decir, los alumnos al fin y al cabo pues difieren mucho, ¿no? En la capacidad que tienen para interactuar con su entorno físico, para poder reducir esas, digamos, dificultades, esas barreras que deriven de, bueno, de cuestiones motoras, pues tenemos que proporcionarle a los estudiantes distintos medios o medios alternativos que les permitan, digamos, responder, que les permitan seleccionar o redactar distintas formas, ¿no? Por otra parte, no cabe duda de que las personas pues van a diferir mucho en lo que para cada uno es una forma óptima o adecuada o buena de navegar a través de una información que se me va a presentar con las actividades, ¿no? Para nosotros poder promover la igualdad de oportunidades que permitan a todos los estudiantes participar en las experiencias de aprendizaje, independientemente de sus características, nosotros como docentes pues tenemos que asegurarnos de que haya distintas opciones para interaccionar con los materiales y por tanto que esté accesible a todos, ¿no? ¿Algunos ejemplos de cómo podemos implementarlo? Bueno, pues podemos dar, por ejemplo, distintas formas o distintas alternativas, por ejemplo, los registros del ritmo, ¿no? Los plazos o la motricidad necesaria para poder interaccionar con los materiales. Es decir, no es lo mismo que yo diga, venga, pues pasad la página, ¿no? Un ejemplo muy, muy sencillo. Bueno, pues yo espero unos segundos hasta que pasen la página. Bueno, pero es que este niño a lo mejor que tiene una dificultad motora, pues necesita más de 2 segundos para pasar la página, ¿no? O sea, esta es una primera, digamos, alternativa que tenemos que tener presente. El ritmo, ¿no? O los plazos para la motricidad. Es decir, todo lo que supone una manipulación, ya sea física con un libro o con una nueva tecnología, no tan nueva, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación, que sería el término correcto, pues hay que tenerlo presente, ¿no? También, bueno, que podamos dar alternativas para dar, por ejemplo, pues respuestas físicas o, digamos, por selección, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues alternativas, ¿no? Marca con un lápiz o con un bolígrafo o, digamos, controlar con el ratón, es decir, que demos distintas opciones, ¿no? Y también, bueno, pues proporcionar distintas alternativas para, digamos, las interacciones físicas con los materiales
a través de las manos, por ejemplo, ¿no? Yo puedo pasar páginas, yo puedo, a través de la voz, por ejemplo, a través de conmutadores, a través de joysticks, de teclados o de algunos teclados adaptados, es decir, todo eso es lo que tenemos que, bueno, tener claro, ¿no? A la hora de proporcionar pues, esas alternativas a las que, bueno, hacemos referencia, ¿no? Es decir, que no nos centremos en un único modo. Bien, pasamos ahora al siguiente punto de verificación, consistente, digamos, en ofrecer pues distintas posibilidades para que nuestros estudiantes puedan interactuar con los materiales, es decir, que seamos capaces de pues, dar distintas formas o distintos métodos para movernos a través de la información, para poder, digamos, interaccionar con el contenido, ¿no? Poder buscar, poder responder, seleccionar, redactar, es decir, que no siempre yo tenga que buscar cosas, que no siempre tenga que responder, sino que dé un elenco de posibilidades que me permita, bueno, pues moverme de distintas formas a través de los contenidos curriculares, ¿no? ¿Cómo podemos llevarlo a la práctica? Pues, por ejemplo, dando alternativas para las interacciones físicas con los materiales a través de distintas opciones, ¿no? Es decir, que yo pueda dar la posibilidad de interaccionar físicamente con los materiales pues a través de las manos. Oye, pues puedo mover una página. O a través de la voz puedo dar una orden que ejecute un programa, ¿no? A través de conmutadores o a través de joysticks, que yo pueda mover un joystick, ¿no? O a través de un teclado o a través de, digamos, teclados adaptados, ¿no? Esto se va a ver mejor ahora en el siguiente punto de verificación, el 4.3. Bueno, ¿y en qué consiste este punto 4, este punto de verificación, ¿no? 4.3. Pues básicamente, como decíamos, en poder optimizar digamos, o integrar el acceso a herramientas y a tecnologías de asistencia. Es decir, que seamos capaces de garantizar un uso efectivo de las herramientas de apoyo, ¿no? De manera que, bueno, no generen barreras, ¿no? Ni las tecnologías ni el currículum, ¿no? Es decir, a menudo, bueno, pues no es suficiente con proporcionar una única herramienta al estudiante, ¿no? Hay que, digamos, proporcionar apoyo que permitan hacer un uso efectivo de esa herramienta de apoyo, ¿no? Algunos, bueno, pues necesitarán ayuda pues, para navegar en su entorno, tanto en lo que se refiere al entorno físico como al currículum en sí, ¿no? Y habrá que garantizar pues, que todos los estudiantes tienen la oportunidad de usar herramientas que les ayude, digamos, a participar, ¿no? Es decir, que no se queden aislados o que no participen, pues porque no, yo es que no puedo moverme bien, no, pues que yo como no hablo bien, o es que como yo no veo bien, ¿no? Es decir, que tengan todas las posibilidades de participación en el aula. Por ejemplo, bueno, yo siempre recuerdo el caso de una estudiante que tengo yo en otra universidad, ¿no? Que es presencial, que tiene una gran discapacidad visual. No es ciega, pero ve muy, muy, muy poco. Bueno, esta estudiante, además la primera, decirme, Rafa, no te olvides de darme antes los materiales que vayas a usar la semana que viene en clase. Y yo me obligo a tener mis PowerPoint preparados la semana antes, a tener, digamos, las pautas que ella me ha dado. No me use imágenes que mi lector, porque ella utiliza un software que lee lo que está expresado, es decir, en PDF, en PowerPoint, en Word lo puede leer. Ahora, si le pongo una imagen y dentro de esa imagen van palabras, entonces no lo puede leer. Bueno, pues yo me preocupo por participar, por darle la posibilidad de participar, dándole distintas formas de acceso, ¿no? Es decir, ellas, estos estudiantes que tienen esa percepción clara de dificultad, pues tienen bastante familiaridad con las tecnologías, ¿no? De la información y la comunicación que le dan un apoyo para navegar y para interactuar con los materiales, incluso para redactar, ¿no? Por tanto, es fundamental que nos aseguremos que esas tecnologías no nos van a generar barreras para utilizar esos apoyos, ¿no? Una cuestión importante cuando diseñamos es, digamos, asegurarnos que haya, por ejemplo, comandos de teclado para cualquier acción que se haga con un ratón. Es decir, que además de poderlo hacer con un ratón, que lo pueda hacer con un comando de un teclado. De manera, bueno, que se puedan utilizar, pues, tecnología de apoyo, digamos, para el funcionamiento de esos comandos, ¿no? No obstante, bueno, que nosotros hagamos, digamos, una lección en un formato accesible, digamos, bueno, pues eso no quiere decir que, bueno, pues que nos olvidemos ya de todo el tema, ¿no? Oye, ya esto está accesible, ya no. Es decir, hay que preocuparse porque eso realmente tiene
una aplicación, ¿no? ¿Y cómo podemos implementarlo? Bueno, pues por ejemplo, decía, proporcionando comandos alternativos de teclado para acciones que se hagan con un ratón. Por ejemplo, usando conmutadores o sistemas de barrido que me permitan incrementar un acceso independiente, digamos, y esas alternativas de teclado a las que hacía referencia antes, ¿no? Es decir, que yo pueda proporcionar acceso a teclados alternativos, que pueda personalizar plantillas tanto para pantallas táctiles como para pantallas, digamos, o para teclados, ¿no? Es decir, que yo pueda interaccionar con una pantalla táctil o con un teclado, ¿no? De un PC, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, podamos también seleccionar software que me permita, pues, trabajar con teclados alternativos y con teclas de acceso. Es decir, que no me centre en una única forma, ¿no? Es decir, que esos comandos alternativos, esos conmutadores, bueno, pues me puedan facilitar el acceso por parte de mis estudiantes al currículum. Y, por supuesto, de interactuar con él, ¿no? Bien, pues vamos con la pauta 5, ¿no? Que es proporcionar opciones para la expresión y la comunicación. Es decir, que seamos capaces de, bueno, de no centrarnos en una única opción, ¿no? Es decir, no hay un medio de expresión que sea igual de válido para todos los estudiantes, ¿no? O que sea igual de válido para todos los tipos de comunicación. Es decir, más bien al contrario, ¿no? Es decir, hay medios, ¿vale?, que parecen que son poco apropiados para ciertas formas de expresión y que son poco apropiados para ciertos tipos de aprendizaje. Por ejemplo, un alumno con dislexia, pues puede ser un narrador excepcional. Es decir, puede hablar muy bien, expresarse muy bien, aunque tenga dislexia. Sin embargo, pues puede ser más complejo, de hecho lo va a ser, a la hora de expresar esa historia por escrito. Por tanto, es muy importante que seamos capaces de proporcionar modalidades alternativas para que nuestros estudiantes puedan expresarse, tanto a nivel de, digamos, de interacción entre ellos, ¿no?, que permitan, bueno, pues que el estudiante se pueda expresar apropiadamente o, digamos, fácilmente y que, bueno, realmente no parezca el que no sabe, ¿no? Es decir, vale, este chico, pues, cuando decimos, venga, a escribir, ¿cómo os habéis sentido el fin de semana? Bueno, pues a lo mejor a este le tengo que decir, tú no lo vas a escribir, tú lo vas a contar delante de la clase, porque sabemos que ahí va a brillar y que además vamos a ser capaces de chequear si ha aprendido o no. Es decir, que dependiendo de cuáles sean las características, pues vamos a, bueno, permitir que se expresen de un modo u otro sus conocimientos, sus ideas o sus conceptos dentro de su entorno de aprendizaje. El primer punto de verificación, que es el 5.1, se centra precisamente en usar múltiples medios de comunicación. Dependiendo de, digamos, de que cuáles sean los objetivos del aprendizaje, es decir, o sea, imaginaos que, digamos que el medio o el material específico del que vamos a trabajar es esencial para los tipos de aprendizaje. Por ejemplo, oye, pues vamos a pintar al óleo, concretamente. Pues, digamos, va a ser necesario ese medio, ¿no? Pintar al óleo. O vamos a aprender a escribir con caligrafía. Independientemente, o a menos de que los medios y esos materiales específicos sean esenciales para ese objetivo, como en este caso, es muy importante que demos medios alternativos para la expresión. Claro, digamos que el hecho de que existan alternativas va a reducir las barreras a la hora de expresarse con medios específicos, digamos, entre los distintos estudiantes, ¿no?, que tienen, digamos, necesidades diversas, ¿no? Pero también va a proporcionar un incremento de las oportunidades de aprender a todos los demás estudiantes, ya que van a desarrollar un repertorio más amplio de expresiones, que van a estar, pues, relacionados con la riqueza de la gran amplitud de medios que existen, ¿no? Es decir, no es lo mismo que yo diga, oye, pues vamos a contar qué se ha hecho durante el verano y que lo haga por escrito, a que además pues alguien lo pueda hacer grabando un vídeo, o que además alguien lo pueda hacer pues locutando un audio. Es decir, es muy importante para todos los estudiantes, pues por ejemplo, aprender a redactar, no solamente a escribir, y aprender
el medio óptimo para expresar cualquier contenido dependiendo de cuál sea la audiencia, ¿no? Es decir, que es muy importante tener un amplio repertorio de expresiones. ¿Cómo podemos implementar esto? Bueno, pues os doy algunos ejemplos, ¿no? Pues por ejemplo, pues poder, como he dicho antes, componer o redactar en distintos medios. Por ejemplo, en texto, por ejemplo, en voz, por ejemplo, en dibujo o en ilustración, a través de un diseño, a través de una grabación en vídeo, o de música, o de movimiento, o de una escultura, o de cine, ¿vale? Es decir, que yo pueda dar distintos medios. También usar objetos físicos que sean manipulables. Por ejemplo, oye, pues bloques, ¿no? O modelos en 3D, o regletas. O, por ejemplo, usar pues medios sociales o social media, ¿no? O herramientas web que sean interactivas, ¿no? Pues, por ejemplo, foros de discusión, chats, diseño web, herramientas de anotación, guiones gráficos, o, por ejemplo, viñetas de cómic, presentaciones con animaciones. Bueno, tenemos ahí una gran cantidad de herramientas, ¿no? Desde Powtoon, Geniali, bueno, no me voy a parar aquí porque es innumerable, ¿no? También, bueno, pues que se puedan resolver los problemas utilizando distintas estrategias. Veremos también en uno de los temas las estrategias, ¿no? En definitiva, bueno, que proporcionemos múltiples formas o medios de comunicación, distintas formas de llevar a cabo esa comunicación. Bien, pasamos ahora al siguiente punto de verificación, el 5.2, centrado en el uso de múltiples herramientas para la construcción y la composición. Sin duda, pues hay una tendencia, digamos, ¿no? Dentro del ámbito educativo a utilizar, digamos, herramientas tradicionales más que, digamos, otras herramientas que sean más modernas o más actuales, ¿no? Y claro, eso tiene unas limitaciones importantes. En primer lugar, pues no va a preparar a los estudiantes para su futuro. Es decir, el futuro, o yo diría el presente, bueno, pues no está en lo antiguo, sino en lo nuevo, ¿no? También va a limitar la variedad de, digamos, contenidos, de métodos de enseñanza que podemos implementar, convirtiéndonos en docentes, digamos, anquilosados, en métodos, en sistemas antiguos, ¿no? También, bueno, pues va a restringir la capacidad que tienen los estudiantes para expresar sus conocimientos acerca de los contenidos curriculares, con lo cual nos va a limitar en la evaluación. Y por supuesto, mucho más importante, va a limitar quiénes son los estudiantes que van a tener éxito. Es decir, los que van a poder interaccionar mejor, los que van a poder construir y componer mejor, van a ser estos, ¿no? Luego vamos a limitar los tipos de estudiantes que pueden tener éxito. Claro, las herramientas que tenemos hoy en día pues van a dar, digamos, una situación o una herramienta más flexible, más accesible, para que los estudiantes puedan participar con cierto grado de éxito, con mucho éxito, diría yo, en su aprendizaje, ¿no? En definitiva, que sean capaces de decirnos, de expresarnos lo que saben. Por tanto, los currícula tienen que permitir distintas alternativas. Igual que, bueno, pues un artesano, pues los estudiantes pues tienen que aprender a usar distintas herramientas que le permitan cómo se me ajusta mejor, digamos, cada una a sus capacidades o a lo que se demanda en cada tarea, ¿no? ¿Cómo podemos implementarlo? Bueno, pues una cuestión clara y evidente es proporcionar correctores ortográficos o correctores gramaticales, ¿no? O software de predicción de palabras, ¿no? Las dos primeras partes de corrector ortográfico y correctores gramaticales ya cualquier procesador de texto lo tiene, ¿no? No así hace unos años, ¿no? También que, digamos, podamos proporcionar un software de reconocimiento o, como yo decía antes, a esta estudiante mía de la otra universidad, donde yo le doy antes pues un PowerPoint que con el software adecuado se lo va a leer, ¿no? O conversores de texto a voz, ¿no? Que es lo que estoy hablando, ¿no? O dictados o grabaciones, ¿no? También, bueno, que podamos pues darles pues calculadoras gráficas, diseño geométrico, papel cuadriculado, milimetrado para hacer esos gráficos. Digamos, proporcionar inicios, ¿no? O fragmentos de las frases que ayuden a enlazar, ¿no? Usar páginas web de literatura, herramientas gráficas, mapas conceptuales,
dar, por ejemplo, herramientas de diseño por ordenador, ¿no? CAD, software que permitan, digamos, notaciones musicales por escrito y software que me permita notaciones matemáticas, materiales virtuales, materiales manipulativos para las matemáticas, por ejemplo, pues bloques en base 10, bloques de álgebra, o por ejemplo aplicaciones web, wikis, animaciones, presentaciones. Hay una gran cantidad y un gran elenco de este tipo de herramientas, ¿no? Bueno, vamos al siguiente punto, ¿no? El siguiente punto de verificación, que consiste en incorporar niveles graduados de apoyo en los procesos de aprendizaje. ¿En qué consiste esto? Pues básicamente en, digamos, proporcionar distintas opciones, distintos recursos, para que los alumnos pues, puedan alcanzar el máximo nivel de dominio en distintas competencias, ¿no? Es decir, digamos que no cabe duda de que los estudiantes pues, tienen que desarrollar una gran variedad de competencias visuales, competencias auditivas, matemáticas, de lectura. Claro, eso implica que muchas veces necesitan ayudas que les guíen, tanto en la práctica como en el desarrollo de su autonomía, ¿no? El currículum y el diseño curricular que hagamos tendría que ofrecer distintas alternativas en lo relativo a los grados, de libertad disponibles, ¿no? También en cuanto a la estructuración, en cuanto a la secuenciación, de manera que, digamos, puedan proporcionar oportunidades de apoyo a los que la necesiten, ¿no? Y un mayor grado de libertad a los que pueden hacerlo de un modo independiente, sin esa ayuda, sin ese apoyo, ¿no? Claro, digamos que esa fluidez, el dominio, también se va a adquirir, ¿no? Teniendo la oportunidad de actuar, la oportunidad de hacer una tarea, como puede ser, por ejemplo, el caso de un ensayo, el caso de una producción dramática, de una dramatización. El hecho de poder realizarlo ayuda a los estudiantes porque les va a permitir, por ejemplo, sintetizar personalmente su aprendizaje de un modo pues realmente relevante, ¿no? Por tanto, es fundamental que demos opciones para que los estudiantes puedan alcanzar su máximo nivel de dominio, ¿no? En esas competencias que se les requieren, dando mayor o menor grado de apoyo en función de sus necesidades, ¿no? Ejemplos de cómo podemos hacerlo, ¿no? Pues, por ejemplo, dar distintos modelos de simulación. Digamos, por ejemplo, pues modelos que demuestren los mismos resultados, pero utilizando distintos enfoques, distintas formas de aproximarse, distintas estrategias, distintas habilidades, ¿no? También, bueno, pues proporcionando diferentes mentores, ¿no? O personas que apoyan, que ayudan, ¿no? Por ejemplo, profesores, tutores, que, bueno, por ejemplo, los tutores de apoyo, ¿no? Que utilicen, digamos, distintas visiones, distintos enfoques para motivar, para guiar, para dar feedback o para informar al estudiante, ¿no? Proporcionar también apoyos que puedan ir retirándose gradualmente a medida que aumentan las habilidades del estudiante, a medida que aumenta su autonomía. Pues, por ejemplo, pues, poder integrar, digamos, un software para la lectura, para la escritura, ¿no? También, pues, dándole distintos tipos de feedback, ¿no? De retroalimentación. Digamos, un feedback que se pueda personalizar para distintos tipos de aprendizaje individuales, ¿no? Y también, pues, dándole, digamos, distintos ejemplos de soluciones novedosas a problemas reales, ¿no? Serían, digamos, las formas que podemos tener de llevar a la práctica este punto, ¿no? Bien, pues pasamos a la pauta 6, la última de este principio, que bueno, está centrada en las opciones, en proporcionar opciones para las funciones ejecutivas, es decir, en poder incorporar apoyos graduados para, digamos, aprender a establecer metas personales que, digamos, supongan un reto, pero cada vez también, bueno, pues sean realistas, ¿no? Pero antes que nada, bueno, pues me gustaría decir que bueno, el nivel superior de capacidad humana para actuar, digamos, con desenvolvimiento o con, digamos, maestría, esta es lo que se denominan las funciones ejecutivas. Son capacidades que se asocian, digamos, con la actividad cerebral del córtex prefrontal, que es lo que va a permitir a los seres humanos, digamos, no estar siempre al albur de las reacciones, ¿no? De las reacciones impulsivas, ¿no? Que al fin y al cabo van a ser,
pues reacciones a corto plazo, digamos, en mi entorno con el que yo me relaciono, ¿no? Y en vez de eso, pues que se actúe en base a una serie de metas, de objetivos a largo plazo. Digamos, a través de un plan o de unas estrategias que resulten efectivas para alcanzar pues esas metas, ¿no? Para poder, digamos, controlar, bueno, pues su progreso y en definitiva, pues modificar las que haga falta, ¿no? En resumen, bueno, pues las funciones ejecutivas van a permitir que los alumnos, que los estudiantes, digamos, se aprovechen de su entorno. Y claro, para nosotros los educadores es muy importante, digamos, que el hecho de que las funciones ejecutivas, bueno, pues estén, digamos, limitadas, digamos, pues va a ser, sobre todo, limitada por la memoria operativa, ¿no? Está comprobado que, digamos, la capacidad ejecutiva se va a reducir mucho cuando, digamos, la capacidad de esa función pues se debe dedicar, por ejemplo, a gestionar habilidades de bajo nivel y respuestas no automáticas o fluidas, lo cual va a suponer que se reduzca la capacidad disponible para las funciones de alto nivel. Y por otra parte, bueno, que también se reduce cuando, digamos, debido a distintos tipos de discapacidad o, digamos, por falta de fluidez con las estrategias ejecutivas, bueno, pues también se van a ver, digamos, mermadas, ¿no? El esquema en el que se basa el diseño universal para el aprendizaje lo que va a tratar es de incrementar la capacidad ejecutiva de dos formas. Primero, dando apoyo a las habilidades de bajo nivel, de manera que requieran menos procesamiento ejecutivo, y por otra parte, apoyando las habilidades y las estrategias ejecutivas de más alto nivel para que sean eficaces y para que sean elaboradas, ¿no? Digamos que las pautas que hemos visto hasta ahora, las pautas previas, tienen que ver, digamos, con los apoyos de bajo nivel. Mientras que la pauta que se trata a partir de ahora, en esta pauta sexta, tiene como objetivo, digamos, proporcionar los apoyos para las funciones ejecutivas de más alto nivel, ¿vale? Que son estas mismas, ¿no? Las funciones ejecutivas, ¿no? Y el primer punto de verificación de esta pauta sexta es guiar el establecimiento adecuado de metas. Bueno, no podemos suponer que nuestros alumnos van a establecer metas apropiadas para guiar su aprendizaje, para guiar su trabajo. Pero claro, la solución tampoco va a ser dárselas hechas, ¿no? Mascaditas, ¿no? Sí es cierto que a corto plazo pues, puede ser útil, ¿no? Esta solución de darle, digamos, una pauta clara y ya mascadita, si me permitís la expresión. Pero esa, digamos, solución va a ser insuficiente para poder ir desarrollando después nuevas habilidades o nuevas estrategias en los estudiantes, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo importante? Pues que los alumnos sean capaces de desarrollar sus propios objetivos. Aquí tiene mucho peso también la metacognición y la capacidad de autorregulación de nuestro propio aprendizaje, que lo veremos en los siguientes temas. La estructura del diseño universal del aprendizaje lo que va a hacer es incorporar apoyos graduados para aprender a establecer esas metas personales que supongan un reto, pero que también, como decía antes, que sean realistas, ¿no? ¿Cómo podemos implementarlo? Bueno, pues primero, pues proporcionando proporcionando llamadas y apoyos que estimen el esfuerzo. Digamos, los recursos también. También la dificultad, es decir, que seamos capaces de estimar qué esfuerzo voy a necesitar y qué recursos tengo para esta dificultad, ¿no? O la dificultad que me supone. También poder facilitar, pues, distintos modelos, distintos ejemplos sobre cómo procesar, ¿no? Cómo es el proceso y el resultado de, bueno, la definición de esas metas, ¿no? También, pues, que podamos proporcionar pautas o listas de comprobación para ayudar en la definición de esos objetivos o metas. Aquí las rúbricas como herramienta de evaluación son magníficas, que las veremos en ese tema, ¿no? Y también, pues, poner metas, objetivos, planes en algún sitio visible. Es decir, que esas metas, esos objetivos, lo puedan ver los estudiantes, puedan saber, puedan ser conocedores de qué es lo que hay que hacer para obtener este logro, ¿no? Insisto en las rúbricas, ¿no? Donde en función del nivel de logro, pues tienen que hacer unas cosas u otras. Ya lo veremos eso con más detalle en ese apartado de los instrumentos de evaluación.
Bien, pues vamos al siguiente punto de verificación, que está enfocado en apoyar la planificación y el desarrollo de estrategias. Bueno, ¿en qué consiste? Pues en establecer distintas opciones que fomenten la planificación y el desarrollo de estrategias que me ayuden como estudiante a alcanzar los objetivos. Y por supuesto también en proporcionar distintos apoyos que estén graduados para, digamos, ejecutar esas estrategias, ¿no? En primer lugar, bueno, me gustaría, bueno, poner de manifiesto que una vez que, digamos, se establece una meta, normalmente los alumnos, si quieren resolver realmente un problema, lo que hacen es planificar una estrategia. Es decir, van a especificar las herramientas que van a utilizar para alcanzar esa meta. ¿Qué ocurre? Que en la mayoría de las ocasiones, la fase que se dedica a hacer esa planificación y estrategia, pues se olvida o se omite, ¿no? ¿Y qué es lo que se utiliza en lugar de esta planificación estratégica de cómo voy a alcanzar esas metas? Pues el ensayo y el error. Y muchas veces el error lleva a frustración y abandono, ¿no? Entonces, pues para fomentar que nuestros estudiantes utilicen esa planificación y esa estrategia, es importante, digamos, pues utilizar distintas opciones. Por ejemplo, bueno, llamadas, ¿no? Al estudiante a que se pare, ¿no? A eso de parar y pensar, ¿no? Es decir, que, digamos, podemos meter frenos cognitivos, ¿no? O reductores de esa velocidad cognitiva de empezar a hacer sin pensar, ¿no? Por ejemplo, pues dar apoyos graduados que les ayude, digamos, de un modo, digamos, efectivo, ¿no? A ejecutar esas estrategias que han planificado. O, por ejemplo, participando en la toma de decisiones con sus docentes o con mentores que sean competentes, ¿no? ¿Cómo podemos implementarlo? Pues, en primer lugar, digamos que esa cuestión que he dicho, ¿no? De poder integrar avisos que nos lleven a parar y pensar antes de hacer, antes de actuar. También, bueno, tenemos que proporcionar espacios adecuados para ello. Es decir, que no empecemos como digamos, como locos, ¿no? A hacer sin planificar qué voy a hacer y por qué voy a hacerlo, ¿no? También tenemos que invitar o llamar a los alumnos a mostrar, a explicar su trabajo. Por ejemplo, en una herramienta que veremos en el tema sobre la evaluación, a través del portafolio, ¿no? Vamos a pararnos a revisar el portafolio de las cuestiones que has estado haciendo, ¿vale? También, pues, proporcionándoles checklists, ¿no? Listas de comprobación, que también veremos en el apartado de evaluación, ¿no? Plantillas de planificación de proyectos que me ayuden a comprender el problema, a establecer prioridades, secuencia, es decir, pasos a seguir, una temporalización, ¿no? Otra cuestión importante, pues poder, digamos, introducir mentores, ¿no? Personas que me modelen el proceso, pensando en voz alta. Bueno, ahora voy a hacer esto. Ahora, bueno, como mañana tengo que hacer, digamos, una tabla de sumas, pues voy a intentar aprenderme las sumas que mañana voy a tener que utilizar en multiplicación. Es decir, que yo tenga claro una estrategia que voy a utilizar, ¿no? Y también, bueno, pues que demos pautas para poder dividir las metas a largo plazo en objetivos a corto plazo que sean fácilmente alcanzables. Es decir, no simplemente de vamos a aprender a multiplicar con llevadas. Oye, vamos a primero aprendernos las sumas inmediatas, las dobles, por ejemplo, 3 más 3, 2 más 2, y las restas inmediatas. De manera que cuando lleguemos a la multiplicación con llevadas, yo tenga eso muy asumido. Luego voy a trabajar ahora las sumas, digamos, más útiles o más usuales, ¿no? En definitiva, bueno, que seamos capaces de poder dar pautas para ir dividiendo esas metas a largo plazo en objetivos a corto plazo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a continuar con el siguiente punto de verificación. ¿Y cuál es ese siguiente punto de verificación? Pues facilitar la gestión de información y de recursos a nuestros estudiantes. Es decir, en poderle dar o proporcionar las estructuras internas y, digamos, los organizadores externos que, digamos, permitan mantener, digamos, toda la información organizada en la mente, ¿no? Es decir, poder favorecer la llamada memoria de trabajo. Es decir, digamos que uno de los límites a esas funciones ejecutivas de las que venimos hablando va a venir impuesto por la
limitaciones que tiene esa memoria de trabajo. Digamos que ese bloc de notas, ¿no?, que es la memoria de trabajo, en el que se van a mantener esas piezas de información a las que podemos acceder como parte de la comprensión, como parte de la resolución del problema, se encuentra en el caso de algunos estudiantes pues bastante limitado, ¿no?, incluso muy limitada o gravemente limitada pues para estudiantes con discapacidades cognitivas, ¿no?, o problemas de aprendizaje, ¿no? Por tanto, como consecuencia de este tema, muchos pues pueden parecer pues estudiantes desorganizados, olvidadizos, ¿no?, poco preparados, como que están en la inopia, ¿no? Claro, siempre, digamos que la capacidad de utilizar la memoria de trabajo no sea un elemento relevante en un tema, en una lección, en un contenido de aprendizaje, es muy importante pues proporcionar estructuras internas y organizadores externos como, digamos, las que utilizan las personas ejecutivas para mantener la información, digamos, organizada en la mente, ¿no? ¿Cómo podemos implementarlo? Pues, por ejemplo, proporcionando organizadores gráficos, plantillas que me permitan recoger y organizar la información, ¿no? También, pues, integrar avisos que me permitan categorizar, que me permitan sistematizar. También, pues, proporcionar, digamos, checklists, ¿no?, listas de comprobación y pautas que me permitan tomar notas. En definitiva, bueno, pues poder tener esas estructuras internas y esos organizadores externos que me permitan organizar la información. Bien, pues vamos al último punto de verificación de esta última pauta, que es la pauta 6 del principio 2. Consiste en mejorar la capacidad para hacer un seguimiento de los avances. Es decir, consiste en dar feedback, en dar retroalimentación al alumno, una retroalimentación formativa, lo veremos también en la evaluación formativa, ¿no?, que permite al estudiante controlar cómo va su propio proceso de enseñanza-aprendizaje y que en base a esa información pueda regular su esfuerzo, regular su práctica, lo cual veremos también que la autorregulación es una de las funciones principales en la metacognición, ¿no? Digamos que sin retroalimentación, sin feedback, bajo mi punto de vista no hay posibilidad de aprender. Es decir, los estudiantes necesitan una imagen de cómo están progresando, de cómo están consiguiendo sus objetivos, lo cual va a ser un acicate, va a ser un elemento motivador muy importante. Claro, cuando esas evaluaciones, cuando ese feedback no forma parte del propio proceso, es decir, cuando no damos información de cómo están aprendiendo, de, oye, lo estás haciendo bien, oye, creo que por ahí no vas bien, digamos, si no damos esa información de un modo regular a nuestros estudiantes, pues no va a haber cambios en el proceso, porque no saben cómo están haciéndolo, porque no saben hacerlo además de otra forma. Por tanto, esa falta de comunicación y por tanto esa falta de conocimiento sobre qué mejorar puede hacer que algunos alumnos pues parezcan, digamos, obcecados, ¿no?, obstinados, desmotivados o me da igual, ¿no? Claro, digamos que para muchos estudiantes, ¿no?, de este tipo y bueno, pues para en general todo, es muy importante, digamos, asegurarnos de que las opciones pues se pueden personalizar, ¿no?, de manera que podamos dar retroalimentación personalizada, más explícita, digamos, más regular, ¿no?, de una forma que, digamos, sea accesible, que ellos puedan informarse de cómo van evolucionando periódicamente, ¿no? Por tanto, hay que dar esa retroalimentación formativa, no estamos hablando de evaluar simplemente para decir mal, bien, aprobado, suspenso, 10, 5, sino que la evaluación sea, como veremos, un proceso de recogida de información y de dar información a los estudiantes de cómo están aprendiendo de cara a tomar decisiones. Es decir, que ellos puedan comprobar y que puedan controlar su propio progreso de un modo eficaz y que puedan utilizar esa información que le damos en la evaluación formativa de un modo eficaz, de un modo que ayude a guiar su esfuerzo, ayude a guiar su práctica. ¿Cómo podemos implementar esto? Pues, por ejemplo, las preguntas para guiar el autocontrol y la reflexión. Veremos las técnicas de interrogatorio como técnicas de evaluación. También pues mostrando representaciones de los progresos, por ejemplo con fotos de cómo está el alumno estudiando o actuando, con representaciones gráficas, con esquemas, con tablas mostrando cómo va progresando a lo largo del tiempo,
portafolios, ¿no? De cómo va progresando. Mira, pues fíjate que antes hacías dibujos de esta manera y ahora fíjate cómo controlas mucho mejor para hacer un círculo. Usemos, digamos, plantillas que usemos plantillas que también guíen la autorreflexión sobre la calidad, sobre lo que se ha completado. Aquí aparecen y aparecerán el concepto de autoevaluación o coevaluación. Proporcionar distintos modelos o distintas estrategias de autoevaluación, por ejemplo, role-playing, que los veremos, revisiones de vídeo, feedback, es decir, que todas estas herramientas coevaluativas pues son importantes, ¿no? Utilizar también pues listas de comprobación, checklist para la evaluación, matrices de valoración, ¿vale? Rúbricas, digamos pues también ejemplos prácticos, ¿no? Ejemplos de trabajos de estudiantes que han sido evaluados positivamente o negativamente, con anotaciones, con comentarios. Todo eso va a proporcionar un feedback al estudiante que le va a permitir construir bien su aprendizaje y tener claro cómo está trabajando.